Buenas tardes, como cada miércoles estamos con vosotros na tele de los escolinos. Y hoy vienen dos niños, Xulia y Íñigo, de la escuela José Bernardo de Llangreo, a comentarnos de ellos titulares que ellos chocaron en forma. Les verduras espaciales regresen a la tierra, sobresalienten calabaza, pides a los chinos que se porten bien fuera a casa. Y el bocadillo de jamón serrano quiere comerse a la obesidad. Escucháis los oyertes porque estamos seguros que vos van a prestar as galla. Buenas tardes, güey, Lucía e Íñigo, estamos aquí, como todos los miércoles, dispuestos a que pasen un rato prestoso. Y lo primero que vamos a comentar son los titulares de las noticias, porque a veces hay alguien aún. Los periodistas no saben dónde meten la cabeza. Voyevos de algunos de estos titulares que atopamos por los periódicos. Les verduras espaciales regresen a la Tierra. Cuando oye esto, camienta que les verduras espaciales, después de andar por el espacio, tomaron vida y vienen a la Tierra. Si es un poco imaginativo, pues comentar que vienen a comernos o a algo peor. Y sin embargo, no hay nada de eso. En realidad, las verduras que emprimaron a brotar va 15 días a bordo del satélite chino, si ya 8 regresaron a la Tierra, pero como yo lo sigo, no son nave. Ello ye que el sillán 8 despegó con 215 kilos de semillas de hortalizas, frutas, cereales y algodón a bordo, mayor cargamento de este tipo desde 1987, una misión destinada nada más que a la investigación agrícola. Y claro, estas verduras tuvieron expuestas a la radiación espacial y gravedad cero, así que esperen que estas especies muten y produzcan superfrutas y verduras, entre ellas la tradicional col china, para después poder trasplantarles en la tierra. Esta noticia tiene relación con la anterior. Tú sigues sobresaliente en calabazas, quedes ayoriao. Sin esta evaluación, en antes de darme las notas, la maestra doy por dícime que saqué sobresaliente en calabazas. No sé lo que quiere decir. Suspendería todas las asignaturas, equivocaríase y al decímelo. O a lo mejor ya que dio un aire por aguantar tanto pesauca en la escuela. Y sin embargo, sobresaliente en calabazas. El titular de la noticia va de que un hombre de Alemania sacó una foto junto a una calabaza de 406,6 kilos de peso, que además fue la ganadora del concurso calabacín celebrado en un lugar con un nombre bien raro, Ludwigsburg, como no podía ser de otra manera, de Alemania. Pues si en la escuela hiciéramos un concurso de calabazas, estoy segura de hecho que tú ganabas el premio. Anda, déjate decir casi galines y céntrate en lo que nos interesa. Ese hombre tiene que dar la fórmula de la calabaza gigante. Lo que aforrarían los chinos con esos cuentos del espacio y las verduras espaciales que nagüen porque sean gigantes. Dios mío, si tienen a tiro piedra Alemania, aunque te aloñe de China, está mucho más cerca que el espacio ese. Quítate para allá, no hay comparanza. Yo no tengo nada con los chinos, pero si fais caso al titular, pon este no peor. Pidan a los chinos que se comporten bien fuera a casa. ¿Qué Kene? ¿Que los chinos se porten per mal fuera a casa? Eso ye lo que dice mi abuela cuando vamos de visita. Dice que los niños de Arendía estamos muy consentidos por todo el mundo y que hacemos cosas que no deberíamos hacer. Ello ye que los nuestros modales dejan mucho que desear. ¿Qué ye, que los chinos también están consentidos? Lo raro ye que mi abuela dice que la razón por la que hacemos esas boberías ye porque somos fíos únicos, y es decir, por no tener hermanos. Sin embargo, todo el mundo sabe que los chinos tienen un montón de fíos. En realidad, el gobierno chino lanzó una campaña para que los turistas del país asiático cuiden los sus modales en el extranjero y no hagan prácticas que en el su país son normales. Ya que no hay derecho, los diplomáticos chinos no saben dónde meter la cabeza cuando la gente va a protestar, con razón por el comportamiento de los sus tocayos. Pero, ¿qué es eso que hacen los chinos? Debe ser de algo per malo, que por todos los medios traten de que no lo faigan. Anda, cuéntamelo sin tardanza, que no vivo en mí. El gobierno aconsella a los que no escupan peles cais. A mí parece que no cuiden mucho la limpieza de los cais. Esa costumbre, en forma extendida entre los ciudadanos chinos, de cuspir, y horrible. Y también de algún asturiano lo fai. Además, otra de las cosas que no nos prestan a
y que traen muchos baturicios, ya que salten, y decir que no respeten les coles, nos cines ni nos teatros. Además, como tan avezados a salir en pijama, van tan panchos peles cais europeos o americanes en ropa para dormir, como si llevaran un traje de Armani, ese diseñador tan famoso. Claro, y es normal que dejen a todo el mundo plasmado. Pero vayamos ya con la última noticia, que tiene un titular de lo más original. Parece mentira que los periodistas sean tan de esa manera. Escuché que no hay perdón de agarrala. El bocadillo de Xamón Serrano quiere comerse la obesidad. ¿Qué quene? ¿Que el bocadillo de Xamón Serrano quiere comerse la obesidad? Oye, que el periodista metió la pata hasta el cuezo. En sin querer equivocóse cuando estaba escribiendo. Más nada. Al contrario, tú cuando oyes la noticia que dice que hay un tour del Xamón Serrano que ve un mes per todas las comunidades autónomas explicando a los escolinos de entre 7 y 10 años los beneficios de uno de los nuestros alimentos más internacionales, de una sociedad que tiene cada día más obesos. El Xamón Serrano y lo contrario de la comida rápida. Al este del cantar de Nacho Fonseca, es ir al bocadillo de Xamón. El jueves de la tarde, mira y qué pasó. A Joan que y un collacio un poco mayor comieron y el bocata de queso y jamón que preparó la abuela con toda la ilusión. Además, el xamón lleva barato. Un xamón de 7 kilos vale lo mismo que 7 pises. Bueno, con el xamón barato acabamos las noticias. En un segundín vamos a la sección de los entrugues. El miércoles que viene vamos a venir con muchas más noticias. Un besín y talleu. ¿Cuáles son los picos más altos del concello de Xixón? El Pico Fario, Pico Sol y Pico San Martín. Está el Pico Sol, el que está aquí liado, de 300 metros, el Alto de las Cabañes, Montefano, el Pico Fario, que bueno, el Pico Fario ya no es exactamente de Xixón, pero bueno, está en Allende. Y ¿qué más? El Monte Deva, y esos son los que hay más importantes. El Pico San Martín, el Pico El Sol y el Monte Deva. Bueno, pues será el Pico Fario, el Pico San Martín y el Pico Fano. Hombre, tenemos aquí al lado de la Camocha, el Pico San Martín, el Pico El Sol y bueno, también el Pico Fario, pero ese está entre varios concejos, ¿no? El Pico Fario, la Peña Los Cuatro Jueces, me parece que también la llaman. ¿Cómo se llama el equipo de fútbol? El Sporting de Xixón. Sporting. El Sporting. El Sporting. El Sporting. El Sporting de Gijón. A ver si sube a primera división. ¿Cómo se llama el campo de fútbol de Sporting? El Molinón. El Molinón. El Molinón. El Molinón. El Molinón, mira eso. El estado del Molinón. ¿Qué es la Semana Negra? Y una semana que nos preguntamos está dedicado a escritores de novela negra y bueno, poco a poco fue aumentando el tema y ya hay de todo, hay de atracciones, bueno, eso es tremendo. Bueno, pues es un evento cultural que, bueno, ahora hay más de atracciones y de ir a comer que otra cosa. Y bueno, esto que traen autores y tal, más sobre la literatura negra y todo esto. Tiene un poco de todo, porque me parece que hay un componente ahí de novela policíaca, que fue como empezó, vienen autores en un tren y hay charlas, conferencias, libros, pero luego yo creo que sobre todo lo que más se revive es la fiesta nocturna con las atracciones, con la noria gigante, con mucha gastronomía y actuaciones. Creo que también hay actuaciones de grupos musicales. Y seguimos na Escuela Jacinto Benavente para entrugar sobre el concello de Xixón.
La primera entruga non era nada fácil. Por este motivo, la mayoría de los entrevistados non supieron decir cuáles son los picos más altos del concello de Xixón. La Peña Los Cuatro Sueces, con 663 metros, y el Pico San Martín, más conocido como el Pico Sol. Sin embargo, la segunda entruga y tercera eran tan fáciles que nadie dudó de que el equipo de fútbol de la ciudad y el Sporting de Xixón y el estadio donde se juega el Molinón. También casi todos supieron decirnos que era la Semana Negra, que nació como una semana literaria dedicada a escritores de novela negra o policíaca, con exposiciones, conferencias, actuaciones musicales, debates, pero en la que también hay muchas cosas más como xuegos para neños y non tan neños. Darreu de la sección de entrugues vamos a escuchar un cantar interpretado por el grupo de baile de San Félix de Candás. Y a lo cabero falaremos con Bras Rodrigo, director de la banda de gaites de Corbera. Esperamos que vos presten todas estas propuestas que vos traemos. En la tele de los escolinos, en el Salón de Príncipe de Asturias del Centro Asturiano. Y hoy tenemos aquí a Bras Rodrigo, director de la banda de gaites de Corbera, que están acabantes de ganar el premio a la mejor formación extranjera en el Pasucais de San Patricio de 2006. Acompáñennos también dos niños de la Escuela San Pedro de los Arcos, Javier y Olaya, que van a ser casi periodistas, van a echarme un gabito. Y como ya son periodistas, van a entamar ellos. Y van a entamar Olaya. ¿Qué querías entrugaito? La banda de gaites de Corbera ganó por segunda vegada el premio a la mejor formación extranjera en el Pasucais. Pero yo tengo dos dudas. ¿Qué hay que hacer para ser una banda de gaites? ¿Y qué es un Pasucais? ¿Qué tal, Olaya? Bien, muy bien. Pues a ver, la primera cosa, para formar una banda de gaites lo que hay que hacer es tener una escuela detrás. Hay que fundar una escuela, tener escolinos, dar clases de gaita, dar clases de percusión, después hacer unos ensayos conjuntos, hacer un repertorio y ya tienes una... Bueno, pero eso que dices y ya, buenas tardes, que no hemos dicho nada, eso que dices y ya, ellos tienen que saberlo, y la gente y la familia que están viéndonos a través de la tele, que eso lleva trabajo. Sí, mucho trabajo. Eso lleva mucho trabajo. Lo que pasa es que tiene una recompensa después, ¿no? Y mucho trabajo y son perros. Hay que comprar una gaita, hay que comprar un traje tradicional, hay que comprar un tambor, un traje tradicional.
Que mucho pero trabajo, merece la pena, merece porque la pena, sí. tú si estás en Tiene una una recompensa. banda así y sois, bueno, neños ou non tan neños que traballen e que se esfuercen, pues facéis viaxes non só a Nueva York, sino para muchos sitios, Sí, ¿no? sí, Muchos lugares. sí, fuimos a unos cuantos sitios. Fuimos a los mundiales de fútbol de Corea y Japón. Fuimos a Cabo Verde, fuimos a Malasia, fuimos a unos cuantos sitios. O sea, que te apetecía tocar la gaita, Olaya? Casi sí, ¿eh? Sí, pero hay casi otro entrugaquetero del Pasukais, que seguro mucha gente que está viendo dice, ¿qué es eso? Y un desfile. Concretamente el Pasukais de San Patricio, y ellos también el San Patrick's Day Parade, que se fai todos los años el 17 de marzo, que el día de San Patricio, que es el patrón de Irlanda, y es por la Quinta Avenida de Nueva York. Y un desfile en el que participen pues muchas bandas de gaites, concretamente 247, entre otras formaciones de bandas de música y de mayorets americanas y bueno, todo eso. Bueno, algo así va a entrugarte. Javier, ¿qué queréis entrugar? Que como una banda de un lugar tan pequeño No tan pequeño comparado con Nueva York, ¿eh? puede ganar en Nueva York, que hay bandas más grandes y importantes. Bueno, Corbera hay un concello de 16.000 habitantes más o menos, y Nueva York tendrá una ciudad de lo que ya la ciudad tendrá 12 millones de habitantes más o menos. Nada, la diferencia nada, un poquillo. Sí, un poquillo, una migallina. Nah, un migallina. El secreto y nada más que trabajo. Nada más que en esta medida nada más que hay un secreto y tener fuerza de voluntad y ser trabajador. ¿Cuántas horas podéis ensayar? ¿Y hay niños en la banda o ya son mozos? Sí, no, hay niños y hay mozos, hay de todo. ¿Niños de qué edad? Los más pequeños. ¿De qué edad? Los pequeñitos, 5 años. 5 añinos. Miento. En la banda no. En la banda más pequeño, 8 años. 8 años. 5 años son los que están los escolitos. Claro, los que empiezan Sí. un poco. Claro, tiene que Los llevar un que están en la tiempín escuela, sí, para un tiempo. poder... La banda de los 8 años hay O sea, que hay niños de 8 años que fueron a Nueva York. Sí. Después de 3 años de ensayos. Sí. ¿Cuántos ensayos? ¿Estos niños pequeños? ¿O hieren Pues como los demás? hay unas clases individuales que son de 1 hora semanal. Y después hay unos ensayos en la banda que son lunes y jueves, ensayamos de 9 de la noche a 11. ¿Y los pequeñinos también? Sí, por culpa de que cuando la siguiente acaba de estudiar, acaba las clases particulares, acaba de trabajar, entonces cuando podemos juntar. Juntáis un poco los Y pequeños, después ¿no? en verano ya, entonces acomodamos el horario a más temprano. Olaya, ¿qué tenéis tú para entrugar? ¿Por qué celebran un santo en San Patricio de Irlanda en un Dubieu, por ejemplo? Hoy contamos una cosa que seguro que muy poca gente sabe. San Patricio probablemente ya era asturiano. ¡Ay, era asturiano! Probablemente ya era asturiano. Marchó para Irlanda y cristianizó Irlanda. Y probablemente fuera asturiano. Estás entre la duda en que fuera asturiano o gallego. Pero probablemente fuera asturiano, San Patricio. Eso muy poca gente lo sabe. O sea, que todo ese festival tan importante que nosotros siempre pensamos, bueno, en Nueva York y además por esas avenidas que son las más importantes, y un patrón que seguro, casi seguro, con toda seguridad, y era asturiano, qué curioso. Lo que sí se sabe es que ya era del Estado español. Eso sí, seguro. eso es seguro, ¿no? Eso es seguro. Lo que ¿Hay muchas bandas de España allí? Van en el Pasukais de San Patricio. La primera banda que fue la banda de gaites de Corbera de Asturias. Fuiste vosotros la primera. El año pasado ganamos el premio a la mayor banda de gaites extranjera, que extranjera significa la mayor banda de gaites fuera del estado de Nueva York, no de fuera de Estados Unidos. Fuera del estado de Nueva York. Fuera del estado de Nueva York. O sea, que consideramos americanos, casi. ¿Cómo que los consideran americanos? No lo sé, si fuera del estado de Nueva York. No, ellos consideran extranjeros a los de... A los que no son de Nueva York. A todos los demás son extranjeros. Porque son estados. Estados Unidos está dividido en estados. Entonces consideren foriatos a los que no son de Nueva York. Pensé que a lo mejor por ser españoles y por esa tradición. Entonces No, que todos en Nueva los York hay igual 30 bandas, entonces ganamos el premio a todas las 210 bandas restantes. O sea que tiene mucho mérito, no llega un eso es. Entonces ganamos el premio, la mayor banda de gaites extranjera. Volvieron a invitarnos este año y volvimos a ganarlo este año, a la mayor banda de gaites extranjera. Entonces este año ya abrióse el abanico e invitaron a otras 2 naciones celtas y por primera vez van Bretaña este año y va Galicia.
Este año quise decir para marzo. Para este 17 de marzo, que cae el sábado, sí. Y volvieron a hacernos la invitación. Estamos ahí en la duda de volver, que lo más seguro que sí. Entonces, bueno, tenemos el orgullo que por primera vez Asturias, gracias a la banda Gaites de Corbera, y un invitado de fecho en el festival, como dicen ellos, que es el más viejo, el más largo y el más importante del mundo, porque lleva 246 ediciones con esta y empezó a hacerse antes de la independencia de los Estados Unidos. Cuando los primeros emigrantes irlandeses llegaron allí, empezaron a hacer ya el Festival de San Patricio. O sea que es el más viejo del mundo. El más largo porque dura 8 horas. No estás 8 horas desfilando, pero o sea, hay tanta gente que tú estás viéndolo y dura 8 horas. Y el más importante porque en volumen de gente y en volumen de gente de participantes y en volumen de espectadores. Hay 2 millones de personas viendo ese festival. Sí, hay que estar muy orgullosos. Lo que pasa es que hay que conocerlo, que entonces, no sé si se conoce. Entonces, gracias a la banda Gaites de Corbera, Asturias entró como miembro del pleno derecho en el festival. Y este día entra Galicia y entra Bretaña. O sea que estamos muy orgullosos de ese tema. Javier, ¿cuál tenías tú? En el desfile hay alrededor de 2 millones de espectadores. ¿Seréis muy conocidos en esta ciudad? Bueno, la verdad es que salimos en bastantes televisiones. Salimos en bastantes telediarios, en bastantes periódicos de allí. Salimos en una cadena muy importante de allí, que ahora mismo no me acuerdo, la NBC o algo así se llama. Y bueno, sí, somos bastante conocidos, sobre todo por lo del premio a la mayor banda Gaites extranjera, que te hacen muchas entrevistas y tal. Y bueno, sentimos orgullosos, sí, de ser bastante conocidos, casi más que en casa, a veces. Entamasteis el trabajo como banda en 1999. Va bien poco. Tenéis que estar muy contentos de que al poco os dieron un premio tan importante. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Porque lleva muy poco tiempo, 1999, yo no sé a lo mejor la trayectoria que tienen las bandas, pero bueno, yo imaginábame que una banda puede llevar 20 o 20 y pico años, nosotros relativamente y poco. Sí, las bandas de gaites asturianas tienen una tradición más bien curtia, bastante curtia. No hay bandas de gaites que a lo mejor... La primera y del año 1986, que fue la banda Gaites de Naranco del maestro Socomieva. Esa es la primera, porque lo que es tradicional en Asturias es la parilla de gaita y tambor, y para el occidente los quintetos, que eran los gaites, un clarinete, un tambor no la banda con tanta... La banda de gaites es un espectáculo moderno basado en la tradición. Pero bueno, la banda gaites es más antigua, que tiene 25 años. Llegará a ser tradicional cuando dentro de otros 60, que pasan ya 80 y ahí es tradicional. Pero bueno, tampoco las bandas de gaites en otros países como Escocia, Irlanda tienen mucha más tradición, como mucho tienen 80 años. O sea que tampoco y esa tradición que podríamos pensar que son siglos mucho tiempo. Javier. Asolasteis en 2005 y Nakai la... Un disco, al de Ballu, que ya está en Nakai, ya está la segunda edición, ¿Qué podemos atopar ahí? ¿Qué sones? ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? Pues sí, ya está la segunda edición. Sentimos muy contentos de que tenga la segunda edición, llevamos muchas copias vendidas. Y los sones, pues un poquillo de todo, una megaína de todo. Podemos encontrar canciones que presten a toda la xente, cantarinos, pupurri asturiano, como cantarinos como Ego Sonora na Gaita, La Rafi por Naranxes, Villaviciosa Hermosa, La Panderetera. También por primera vez grabada la gaita el himno de la Santina de Cuadonga, por supuesto el himno de Asturias. Encontramos también, cuando yo fui a Cuadonga, podemos encontrar una de las canciones más arrespigantes que hay para gaita, que es la Marcha de Antón el Leño. Podemos encontrar canciones de composición propia, o sea, composiciones mías como son Saltones o La Marcha de Corbera. Y también podemos encontrar cosas ya más modernas, como un bonus track que hicimos, así un poquitín bacalao de esto que se lleva ahora. ¿Bacalao y todo? Sí, bacalao. ¿Pero con gaita? Con gaita, mezclado con música asturiana. Y bueno, un poquillo de todo. Así que toda la gente que está aquí se quiere escuchar. Al de Ballu, sí. Al de Ballu, sí.
De la banda de gaites de Corbera, si quieres escuchar eso, pues canciones tradicionales, interpretaciones propias del director, de Bras Rodrigo, y si quiere escuchar también pues hasta Bacalao, hay que mercar ese disco. Y ya lo último, que tenemos muy poco tiempo, Laia. ¿Qué supón para la banda este premio? ¿Sois ahora tan famosos como los cantantes de la tele? Uy, ¿qué más quisiéramos? En Asturias, ¿sentís-vos famosos? ¿Qué más quisiéramos? ¿O no? No, igual que antes. Supón un reconocimiento a un trabajo, simplemente. Nada más que eso. A un trabajo muy merecido. Un trabajo que suponemos que está bien hecho, ya que nos reconocen, pero nada más que eso. Un reconocimiento para, como un emburrión para seguir trabajando. Venga, vais bien, por si camino, seguir trabajando. Nada más que eso. Bueno, pues fue un placer. Hay que darte la enhorabuena por este segundo premio. Gracias, el placer fue mío de estar con los tres. Antes de acabar, que acordaros que todos los miércoles y los sábados tenéis una cita con nosotros, gustaríanos que nos tocares alguna piecina. ¿Qué nos puedes tocar? Muy bien, pues vamos a tocar una pieza para gaita muy antigua, que se llama Al pasar por el puerto, que la hizo muy popular una cantante de desde antes que se llama La Busdonga, y una pieza patonada muy guapa. Al pasar por puerto. Al pasar por puerto. Una cantante de La Busdonga. Hay que escucharos. La Busdonga, sí. Que... que os gusta mucho la gaita a vosotros, ¿eh? Sí. Ya tendría ahora casi 200 años la persona.